Bien, entonces vamos a continuar y vamos a hacer lo que es, a ver, si hemos hecho de 3 puntos. Vamos a hacer ya ahora una distancia. Esta distancia vamos a hacer del punto al plano. Distancia de un punto a un plano, vamos a colocar, ¿ya? Ahí está. Distancia de un punto a un plano. Esta distancia, chicos, a ver si este punto siempre tiene que estar fuera del plano, puede estar dentro del plano, porque si no, no existiría distancia. La distancia sería 0, ¿verdad? Este punto, como les digo, tiene que estar fuera del plano. No puede estar inmiscuida dentro de sus puntos. Esta distancia también tenemos que decir que siempre va a ser o vamos a calcular la distancia más corta hacia el plano. Nunca vamos a calcular la distancia más extensa o más larga, a menos que nos pidan exactamente, quiero que calcules de este punto a este punto. Pero cuando nos piden siempre calcular la distancia de un punto a un plano, nosotros debemos de calcular la distancia más corta. Y la distancia más corta siempre va a ser representada perpendicularmente hacia el plano. ¿Qué quiere decir? Que del punto va a bajar perpendicularmente a un plano, donde nosotros vamos a poder calcular esa distancia mediante, la fórmula que vamos a deducirla ahora. A ver, primero voy a anotar un punto cualquiera. Sea un punto, por ejemplo, Q sub 0. Este punto Q sub 0 sabemos que va a tener coordenadas o va a tener sus componentes como X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. ¿Sí? Ahora, a ver, denme un segundito, por favor. Bien, disculpen, chicos. Entonces, como les decía, miren, nos estamos asignando un punto, pero vamos a especificar que este punto no pertenece al plano. Y se lo dice de la siguiente manera. Eso quiere decir pertenece. Si yo hago eso, quiere decir no pertenece a qué? Al plano. Sabemos que plano ya se simboliza de esa manera, ¿verdad? Y vamos a darnos un plano más para calcular de ese punto a ese plano. Si yo digo un plano, vamos a escribir en su forma general. Puedo decir AX más BY más CZ más D igual a 0. Ya habíamos conocido esa ecuación del plano nosotros, ¿verdad? Y conocemos también el punto que siempre tiene sus componentes en los 3 ejes coordenados. A ver, vamos a graficar un poquito y voy a decir de la siguiente manera. Sí. Si yo tengo el sistema de ejes coordenados, X, Y, Z, voy a dibujar un plano acá. Si yo dibujo un plano acá, podemos ver de esta manera, por ejemplo. Ahí, digamos. Ahí. Un poquito medio chueco está mi plano, pero ya no importa. Ya. Miren, tenemos un plano, yo voy a decir, ese plano que nosotros nos hemos dado es este, plano. Ahora, voy a dibujar ese punto Q sub 0 fuera del plano. Por ejemplo, acá puede estar ese punto P sub 0. O perdón, Q sub 0, hemos dicho que se llaman así. Ahí está anotado, Q sub 0. Y nosotros podemos tener, por ejemplo, un punto dentro del plano. Este ya pertenece al plano, este punto P sub 0. Ahora, si ustedes ven,
Entre el punto P sub 0, Q sub 0, yo puedo trazar un vector. ¿Sí? Este vector que yo he trazado, a partir también de ese punto P sub 0, yo puedo trazar la normal. La normal al plano. Y la normal al plano siempre debe de ser perpendicular a ese. Entonces, si yo trazo esta normal a ese plano, siempre va a ser perpendicular a ese. ¿Sí? Voy a denotar, voy a decir, con otro color voy a decir, con color verde. Voy a decir, por ejemplo, así. Y esto es perpendicular. Ahí está. Y habíamos dicho, o ya les había dicho, en distancia de un punto a un plano, esa distancia debe ser siempre la distancia más corta de ese punto a ese plano, que va a ser siempre perpendicular hacia el plano. Entonces, si yo bajo esta de forma perpendicular, miren, acá está de forma perpendicular. Con eso yo digo, estas dos rectas son perpendiculares. Si ustedes se fijan, en el punto Q sub 0 se va a formar un ángulo. A ese ángulo yo le voy a llamar tita. Y entre la normal y el vector P sub 0, Q sub 0, miren, el vector normal y el vector P sub 0, Q sub 0. Entre esos también se forma un ángulo. Y esto también va a ser tita. ¿Por qué tita? ¿Cómo sabemos que va a ser el mismo ingeniero? Ustedes me preguntarán. Cuando ustedes han visto en preuniversitario y han dicho rectas paralelas, han visto, y tenían una transversal o una secante, que le llaman, los autores le llaman de diferente manera, no importa. Sabemos que L1 era, paralela a L2. Y decían, yo tengo este ángulo, alfa, por ejemplo. Este ángulo también se va a llamar alfa. ¿Por qué? Por opuestos por el vértice. Pero este ángulo también va a ser alfa. ¿Por qué? Alternos externos. Pero este ángulo también va a ser alfa. ¿Por qué? También por opuestos por el vértice. Entonces, usando estas propiedades, nosotros decimos, mire, esta recta lila, esa recta lila es paralela a esta normal. ¿Cómo sé que es paralela? Ustedes dirán, porque ambos, cuando bajan al plano, forman un ángulo de 90 grados. Y ese vector negro, el vector P sub 0, Q sub 0, esa es nuestra secante. Entonces, mediante propiedades de rectas paralelas, yo digo, esos dos ángulos son iguales. ¿Se entiende eso, verdad? ¿O estamos perdiéndonos en eso? No creo. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Sí, muy bien. Entonces digo, esta es esa distancia que debo de ver. Si yo uso las funciones trigonométricas para poder calcular esa distancia, yo diría que voy a usar el coseno. ¿Por qué el coseno de tita? Les digo por qué. Porque en el coseno puedo hablar con el cateto adyacente. El seno, ¿qué me va a decir? Es el cateto opuesto. ¿Sí? A ver, un segundito, por favor. Ya, disculpen, chicos, por favor. Entonces, yo voy a trabajar el coseno de tita. ¿Y el coseno qué dice en un triángulo rectángulo? El coseno dice que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Es por eso que uso el coseno, porque en el coseno tengo la distancia. Si usaría el seno es el cateto opuesto, la recta verde, y la recta verde yo no tengo nada que ver ni tampoco quiero saber de eso. Entonces digo, el coseno de tita es igual a ¿qué? ¿Es igual a qué? Es igual al cateto adyacente. El cateto adyacente es la distancia sobre, perdón, está feo eso. ¿Sobre quién? Sobre la hipotenusa. ¿Y la hipotenusa quién es? Es ese vector P sub 0, Q sub 0. Entonces, por lo tanto, digo, el módulo del vector P sub 0, Q sub 0. Ahí está. De esa manera denotamos vector, ¿verdad?
Y con esas barras decimos que es el módulo, la magnitud o el tamaño, no importa como quieran llamar. Pero lo que yo quiero es hallar esa distancia. Entonces yo despejo esa distancia. Distancia va a ser igual a ¿qué? Ese módulo de ese vector está dividiendo, va a ir a multiplicar. Por lo tanto, puedo decir el vector P sub 0, Q sub 0, o el módulo del vector, multiplicado por el coseno de tita. Ahí está, estoy despejando la distancia. Pero no termina ahí. Miren, si nosotros vemos en el gráfico, tenemos la normal. Y puedo usar la normal. ¿Por qué? Porque mediante la normal o mediante dos vectores puedo hacer yo un producto escalar o un producto cruz, no importa el que me convenga a mí. Si yo uso esa normal, como tengo acá normal inmiscuida, puedo decir la distancia es igual a ¿quién? Al módulo de ese vector o el tamaño o magnitud, como quieran ustedes entender mejor, por el, voy a hacerlo eso con rojo para que vean que eso estamos incrementando. ¿Y para qué? Para algo, ya verán. El módulo de ese vector normal por el coseno de ese ángulo. Pero ustedes me dirán, ingeniero, estamos aumentando algo y estamos alterando esa ecuación. Correcto, estamos alterando. Para no alterar la ecuación, entonces, como estoy aumentando arriba, también aumento abajo. ¿Para qué? Para que eso pueda simplificarse y nunca se altere la ecuación, ¿verdad? Con eso yo no estoy alterando ninguna ecuación. Con eso estoy cumpliendo con la norma. Yo no puedo aumentar por graciosito o porque se me ha chispeado hoy día aumentar algo, ¿no? Entonces, ahora, ustedes recordarán lo que es un producto escalar. Se los voy a escribir acá si no recuerdan. Un producto escalar, ¿qué dice? Dice el producto de dos vectores es igual al producto de su magnitud es vector por el coseno. O sea, un ejemplo, si yo digo A por B, A punto B, por ejemplo, ¿esto qué va a ser igual? Al módulo de A por el módulo de B por el coseno de ese ángulo. Y eso es parecido a lo que yo tengo arriba. O sea, si yo haría diciendo, perdón, no es con módulos. Si yo diría el vector P sub 0, Q sub 0, punto, es decir, producto escalar por el vector normal es igual a ¿qué? Usando eso. El módulo de ese vector por el módulo del otro vector por el coseno del ángulo. Y dígame si eso no es igual a lo que tengo en el numerador. Es igual, ¿verdad? Entonces yo puedo reemplazar eso y puedo decir que la distancia se va a resumir en ¿qué? En el producto vectorial, perdón, en el producto escalar de esos dos vectores y voy a colocarlo en valor absoluto. ¿Por qué me dirán? Porque muchas veces ese producto escalar puede darnos un resultado negativo. Cuando nosotros aplicamos un valor absoluto, aunque sea un valor negativo, eso se convierte en positivo. ¿Dividido entre qué? Entre el módulo del vector normal. Y esto, chicos, no es nada más y menos que la fórmula de distancia de un punto a un plano. ¿Sí? Ahí está, demostrado. Permítame un segundito, por favor.
Disculpen, chicos, mil disculpas. Esto no suelo hacer yo, mil disculpas, ¿ya? Bien, chicos, entonces, como ven, miren, hemos demostrado, hemos hecho la demostración de esa fórmula, y esa es la fórmula en la que se encuentra la distancia de un punto al plano. Y sabemos, nuevamente les repito, esa distancia debe ser la distancia más corta que exista entre ese punto y ese plano. Y solo puede resultar siendo la distancia perpendicular de ese punto al plano. Porque si voy a extender de un punto a otro punto del plano que no es perpendicular, esa distancia se va a hacer más grande cada vez. ¿Sí? A ver, vamos a hacer un ejercicio para entender bien esto, para comprender un poquito mejor. Y vamos a decir, a ver, ejemplo, voy a poner. ¿O no? Determinar la distancia del punto del punto, el punto Q sub 0, vamos a ver. Q sub 0, esto es menos 1,74. Al plano, un planito, a ver. Al plano 3 veces X menos 4 veces Z igual a 0. Ahí está. Ustedes se preguntarán y dirán, a ver, el ingeniero se ha vuelto loco, ¿cómo va a ser un plano? Puede ser un plano, ¿por qué no? Si yo digo de esta manera que se escribe un plano 3 veces X menos 4 veces Z, quiere decir que Y es 0. O quiere decir que Y no existe. Simplemente, nada más. Lo primero que debemos hacer es, a ver, vamos a escribir nuestra fórmula, que debemos aprenderlos de memoria, pero de todos modos les voy a dejar meter formulario. Pero la fórmula, ¿qué dice? Dice que es el producto escalar de dos vectores sobre el módulo de su normal de S. Ahí está, pero lo colocaremos entre valor absoluto para que pueda ser siempre positivo. ¿Sí? Entonces, miren, nosotros necesitamos dos puntos, el punto P sub 0, el punto Q sub 0. El punto Q sub 0 tenemos por dato. Necesitamos la normal. Entonces, para poder sacar ese punto, vamos a sacar a partir de ese plano. ¿Por qué? Voy a subir un poquito arriba. Si ustedes ven ese punto P sub 0, se encuentra en el plano. Entonces, como yo tengo la ecuación del plano, yo puedo sacar de ese plano un punto. Voy a escribir esa ecuación. Esa ecuación es 3 veces X menos 4 veces Z igual a 0. ¿Sí? Ahí está. Esa es la ecuación, perdón, la ecuación del plano. No, acá necesitamos un valor más. Un valor numérico por lo menos. Vamos a poner menos 6 igual a 0. Acá lo mismo. Menos 6 igual a 0, porque no nos va a dar correcto. Ya, un valor numérico cualquiera. Entonces, elegimos un punto de este plano. ¿Cómo elegimos un punto de este plano? Chicos, cuando yo tengo en la ecuación del plano X y Z, yo puedo agarrar dos puntos arbitrarios, los que yo quiera. Normalmente agarran y dicen X0 y Y0, ¿cuánto vale Z? ¿Qué significa? Estos dos valores yo reemplazo aquí y hallo el valor de Z. Eso quiere decir, es un punto de ese plano. Pero como acá yo no tengo Y, entonces yo directamente le voy a asignar un valor a X o a Z, cualquiera. Por ejemplo, yo puedo decir Z va a ser 0. Si Z va a ser 0, ¿cuánto vale X? Reemplazo. 3 veces X menos 4 veces 0, dice 0. Menos 6 igual a 0. ¿Cuánto vale X? 3 veces X es igual a 6 positivo. X vale 2. Miren, tengo el valor de X, tengo el valor de Z y el valor de Y me dirán.
como no existe y en la ecuación de ese plano, me doy un punto arbitrario también. Aún si existiera, yo puedo decir x0, y0 y algo z. O y0, z0, algo x. O z0, x0, algo y. No importa. Esos dos puntos, esos dos valores, muchos autores le llaman dos puntos de libertad, le dicen. ¿Por qué? Porque yo a mi libre albedrío puedo elegir. Entonces, como yo no tengo, yo voy a decir, el punto va a ser que en x2 dice, en y ¿qué? Yo le voy a poner cualquier número, 4 por ejemplo, y en z 0. Ahí está. Este punto P sub 0, ese punto pertenece al plano. ¿Por qué? Porque a partir de esa ecuación del plano, yo estoy sacando este punto. ¿Sí? Entonces, miren, ya tengo el punto P sub 0, tengo el punto Q sub 0. ¿Qué puedo hallar? Ese vector. Y ese vector, ¿qué dice? Miren, en la fórmula dice P sub 0, Q sub 0. Entonces digo, P sub 0, Q sub 0, igual. Esto es igual a ¿qué? Al final menos el inicial. Entonces, igual a ¿qué? El punto P sub 0, ¿qué es? Acá arribita está, miren. 2, 4, 0. Menos, perdón, el punto Q sub 0 tiene que ser, perdón. Punto Q sub 0. Menos 1, 7, 4. Menos 1, 7, 4. Menos el punto P sub 0. 2, 4, 0. ¿Sí? Entonces, ese vector P sub 0, Q sub 0 es igual a ¿qué? Resuelvo eso. Si yo resuelvo eso es menos 1, menos 2, menos 3, coma. 7 menos 4, 3 positivo, coma. 4 menos 0, 4 positivo. Ahí está. Esas son las componentes de ese vector. Entonces, miren, obsérvese, ya tengo el punto P sub 0. ¿Qué necesito? La normal, tanto en su componente como en su módulo o magnitud. ¿Cómo puedo sacar yo esta normal? Esta normal simplemente lo saco de acá de la ecuación también. ¿Por qué? Porque esa normal tiene que pertenecer a ese plano. Entonces, si yo quiero sacar la normal de este plano, ¿qué digo? Miren, voy a anotar con rojo. La normal, lo voy a borrar, pero esto, porque voy a anotarlo abajo. La normal va a ser ¿qué? En X, 3. En Y, no existe. Si no existe, 0, pues. En Z, 4, pero es negativo. Menos 4. Ahí está ese vector normal. Entonces, voy a anotar mi normal. Es 3, 0, menos 4. 3, 0, menos 4. Pero necesito ahora el producto escalar de estos dos vectores. ¿Yo cómo puedo hacer el producto escalar de esos dos vectores? Digo, P sub 0, Q sub 0, punto, la normal. ¿Cómo se resuelve eso? Simplemente reemplazo menos 3, 3 positivo, 4 por ¿quién? 3, 0, menos 4. Ahí está. Entonces, P sub 0, Q sub 0 va a ser por la normal es igual a ¿qué? Resuelvo eso. ¿Cómo se resuelve esto? Esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Ese es un producto escalar, de esa manera se resuelve, ¿verdad? Menos 3 por 3, menos 9. Más 3 por 0, 0. Más 4 por menos 4, menos 16. ¿Sí? Estamos bien, ¿verdad? Entonces, el producto escalar de esos dos vectores es igual. Menos 9, más por menos, menos. Menos 9, menos 16, ¿cuánto es? Menos, seguramente. ¿Menos cuánto? 16. ¿Cuánto? Dale, Jessica, ¿cuánto? 25. Muy bien, menos 25.
Ahí está, tengo el producto escalar. Lo único que me falta es la normal de ese vector. Miren la fórmula, ahí está. Lo que me falta es solo la normal. Entonces, la normal de un vector, del vector es, o perdón, la magnitud de ese vector normal es que la raíz cuadrada de su componente, 3, 0, menos 4. Eso es 3 al cuadrado más 0 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Entonces, ese vector normal es que es igual a ¿quién? Saco la raíz. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. Se va a hacer positivo con esa potencia par. 4 por 4, 16. 16 más 9, 25. Raíz de 25, 5. Ahí está. Tengo todo, chicos. ¿Qué hago? Reemplazo en mi fórmula. ¿Qué fórmula? Digo, punto P sub 0. Q sub 0. Ay, perdón, la distancia es pues que estoy haciendo. La distancia es igual P sub 0, Q sub 0 por N el producto escalar sobre el módulo de ese vector. ¿Cuánto es la distancia? ¿Cuánto es ese resultado, ese producto escalar? Menos 25. Menos 25 sobre la normal, ahí arribita está 5. Por lo tanto, la distancia es que ese menos 25 con ese valor absoluto se convierte en 25 positivo. 25 entre 5, 5. ¿5 qué? 5 monos, 5 perritos, 5 unidades. Siempre hay que manejar unidades. Si me da metro, si me da kilómetro, centímetro, milímetro, milla, no importa las unidades que me dé, pero debo manejar unidades. Esta es la distancia de ese punto al plano. ¿Se entiende, chicos? Inge, yo tengo una pequeña duda. Dime. Me distraje un poco y no entendí de dónde sacó los valores de Q sub 0. Ya, muy bien. Q sub 0 Sí, Inge. es el dato que nos dan acá P en sub el 0, Inge. a P sub 0. Sí, 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 Ya, sí. P sub 0, les Perdón. explico. Miren, voy a anotar aquí otra ecuación. Por ejemplo, otro plano. Perdón. ¿Qué he hecho? Ya, ahora sí. Por ejemplo, 4 veces X más 5 veces Y menos Z más 2 igual a 0. He hecho un plano. Entonces, hemos dicho, tenemos que sacar un punto del plano. ¿Sí? ¿Cómo saco un punto de acá? Yo digo, de manera arbitraria, ¿cuántas variables tengo aquí? Danilo eres, ¿no? Sí, Inge. Ya. ¿Cuántas variables tengo? 1, 2, 3 variables. A esas 3 variables, o a las variables que yo tengo en un plano, debo restarle 1. 3 menos 1, 2. Esos 2 le llamo, es lo que les decía. Otros autores le llaman dos puntos de libertad. ¿Qué quiere decir? Yo escojo el número que yo quiera. Y siempre se va a escoger los números más fáciles. ¿Qué quiere decir? Como me dicen, ¿sabes qué? Saca un punto de este plano. Bien, voy a sacar un punto de este plano. Digo, a X le voy a llamar 0. A Y le voy a llamar 0. ¿Cuánto vale Z? Reemplazo. 4 por 0 más 5 por 0 menos Z más 2 igual a 0. Esto es 0, esto es 0. ¿Qué quiere decir? Que Z va a ser igual a 2. Entonces, el punto de ese plano es 0, 0, 2. Pero nosotros sabemos que en un plano hay sin fin de puntos. ¿Puedo agarrar los otros valores? Claro. A ver, por ejemplo, de este mismo plano voy a decir, ahora ya no voy a decir X, Y, puedo decir Y va a ser 0, Z va a ser 0. ¿Cuánto vale X? Hago lo mismo, reemplazo 4 veces X más 5 veces Y, ¿no? Y es 0. 5 veces por 0 menos Z
Perdón, 0 es z. Menos 0 más 2 igual a 0. ¿Cuánto vale? Esto es 0, esto es 0. 4 veces x más 2 igual a 0. ¿Cuánto vale x? Menos 2 sobre 4. Mitad, mitad. Entonces, x vale menos 1/2. ¿Cuál es el punto ese? El punto es menos 1/2, 0, 0, los valores que he escogido. Acá, Danilo, he hecho lo mismo. Mira, es mi ecuación del plano. Lo primero que debo de hacer es sacar un punto de ese plano. ¿Por qué? Porque ese punto P sub 0 debe pertenecer al plano. Y el punto Q sub 0 es un punto que no está en el plano. Entonces digo, saco un punto de ese plano. Como aquí yo tengo dos variables X y Y, solo tomo una arbitraria y digo, Z va a ser 0. Si Z es 0, ¿cuánto vale X? Ahí está reemplazado, he sacado el valor de X. Tengo el valor de X, tengo el valor de Z. Pero Y me dirán, puedo tomar cualquier valor, le voy a decir 2, 4, 5, 0, no importa. En este caso yo le he puesto 4. Le pongo 4 y este es mi punto. Ahora sí, Danilo. Ahora sí se entiende de dónde sacamos o cómo sacamos ese punto. Sí, gracias. Ese 4 lo puso como un número cualquiera, ¿no? Exacto, como un número cualquiera. Podía ponerle 2, 2, 2, 0, listo. Como no Y la normal, Inge, ¿cómo? La normal sacamos a partir de este punto. A partir de este plano. A ver, voy a hacer con resaltador este fucsia. La normal sacamos de esta ecuación del plano. La normal sacamos de esta ecuación del plano. Ahí está. 3, que es de 3x. Otro color voy a reír ahora ya. 0. ¿Por qué 0? Me dirán. No existe acá el y. Entonces 0. Y menos 4 es de z. Menos 4. Ahí está. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Inge. Inge, una consulta más. Esto es para hallar la distancia entre dos rectas que se cruzan, ¿verdad? ¿O no? Esta es la distancia para hallar de un punto a un plano. Ah, ya. ¿Alguna duda, pregunta más, chicos, que pueda despejar ahora? ¿Ninguna? Inge, Dime. si en vez de ponerle 4 le hubiera puesto 0, no importa, ¿no? No importa. Como no existe X, es un valor arbitrario que yo tomo. El que yo quiera. El que más me guste a mí. Así como escogen chicas, igualito. Ah, ella me gusta. A mí me gusta el 4, 4 le pongo. Ahí está bien, gracias, Inge. Igualito, ¿no? Las chicas igualito. No me gusta ese chico porque es muy bajito para mí. Dicen, ¿no? ¿Por qué no te gusta? No, más morenitos me gustan. Muy blanquito está. Igualito. Como no existe, escojo, es valor arbitrario. Listo, chicos. A ver, si no existe ninguna duda, ninguna pregunta, vamos a quedar acá. Estamos terminando ya el plano. Estamos cerca de nuestro examen. Vamos a estar muy bien preparados. Bien, chicos, no hay preguntas, no hay dudas. Nos vemos la próxima clase.